Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar, descanso y longevidad. Soy autora del libro Aprende a descansar y autora de este programa de podcast, una guía práctica en la que vas a descubrir de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Greetings from my tub. I'm in here getting 5% cash back when I pay in 4 with PayPal. No fees, no interest. Make the most of your money this holiday with PayPal. Save the offer in the app. Ends 12/31. See paypal.com/promo terms. Points can be redeemed for cash and more. Pay in 4 subject to terms and approval. PayPal Inc. NMLS 910457. Some people think nature is like this, but actually, it's like this. That's why Columbia engineers everything we make for anything nature can throw at you. Columbia, engineered for whatever. Durante siglos, el cuerpo humano fue visto como una máquina independiente, aislada del mundo microscópico que lo rodea y que lo habita. Sin embargo, la revolución científica del siglo XXI nos ha hecho comprender que no estamos solos. Vivimos en simbiosis con billones de microorganismos que habitan nuestra piel, boca, pulmones y sobre todo nuestro intestino. A ese conjunto de seres diminutos lo llamamos microbiota y hoy sabemos que puede determinar no solo nuestra digestión, sino también nuestra inmunidad, nuestro estado de ánimo, nuestra inflamación sistémica e incluso nuestra longevidad. El doctor Vicente Navarro es uno de los mayores expertos en este campo. Dirige la Cátedra de Microbiota Humana en la UCAM, coordina el Grupo de Investigación en Microbiota Humana en FISABIO, en la Comunidad Valenciana, y es director científico de Bioitas, empresa pionera en el desarrollo de soluciones clínicas y terapéuticas basadas en la modulación de la microbiota. Con él vamos a descubrir cómo se gestó esta revolución científica, qué papel desempeñan nuestros microbios en la salud y la enfermedad, y por qué la microbiota intestinal se está convirtiendo en una auténtica diana terapéutica para la medicina del presente y del futuro. Doctor Vicente Navarro, bienvenido a este podcast y muchísimas gracias por este tiempo que vamos a pasar juntos. Nada, muchísimas gracias a ti y bueno, creo que va a ser entretenida la entrevista, sí. Hombre, desde luego que sí, porque vamos a hablar de un tema que está en boca de todo el mundo, pero que es un tema del que sabemos realmente muy poco. Tú, como uno de los grandes expertos en este tema, sabes mucho más, claro, pero bueno, se habla mucho de microbiota, microbioma, o sea, estos términos que todo el mundo cree que sabe lo que son y luego cuando profundizas no está tan claro. Pero si te parece, Vicente, vamos a empezar contextualizando un poco desde cuándo hablamos de este casi universo que tenemos en nuestro cuerpo, que se conoce como microbiota, ¿no? Desde cuándo estamos hablando del concepto microbiota, un poco para hacer un poco una historia, ¿no? Una historia científica de esta ciencia de la microbiota. Sí, realmente el término microbiota realmente se refiere a microorganismos que, en este caso, cuando hablamos de microbiota humana, son los microorganismos que contenemos. Ahora somos como microorganismos andantes, porque ahora veremos la cantidad de gérmenes que tenemos en nuestro cuerpo. Realmente es lo mismo, estamos hablando de gérmenes que viven o conviven con nosotros. El problema es que en los últimos 20 años hemos descubierto que la cantidad de gérmenes que contenemos es enorme, es mucho mayor de la que pensábamos hasta hace 15, 20 años, y esto lo conocemos a raíz de una nueva tecnología para identificar estos gérmenes. Pero el término como tal aparece en este siglo y bueno, sabemos todos que ahora no deja de hablarse en múltiples foros a nivel científico, pero también fuera de la ciencia. Es algo que ha venido a quedarse por lo que veremos, porque hay mucha ciencia detrás y mucho por descubrir. Y desde un punto de vista histórico, en la historia de la microbiología, ¿cuáles han sido como los grandes hitos, los grandes descubrimientos que nos han permitido llegar a lo que sabemos hoy? Sí, es muy importante, bueno, sobre todo por un poco por cultura general, el conocer esto. Realmente la microbiología es la última ciencia que se incorporó a la medicina, y esto por un dato muy, muy sencillo, y es que no se tenía un aparato para ver estos microorganismos tan pequeños, y esto se consiguió en Holanda pues a mitad del siglo XVII. Hasta entonces no se pudieron ver esos primeros microorganismos. Curiosamente, la primera persona que los vio fue un comerciante de telas. Leeuwenhoek vivía en Holanda y, bueno, es una anécdota, pero él compraba telas y necesitaban tener telas de calidad para que le compraran a él y no a la competencia. Y se le ocurrió montar una serie de lentes, y estos son los orígenes del microscopio, y con esas lentes alcanzaba ampliaciones de casi 250 veces el tamaño real. Y lo que veía es que las telas
tenían unas características concretas y ahí identificaba qué telas eran mejores que otras, pero empezó a haber una serie de microorganismos, porque así se identificaron después, que se movían, que vivían en esas telas. Fue la primera persona que vio estos microorganismos. Hablamos de mitad del siglo XVII. Y desde entonces hasta lo que sabemos hoy, porque claro, tiene que haber, eso digamos es como el descubrimiento casual, pero ¿quién es el científico que dice, bueno, oye, esto lo mismo lo podemos utilizar para estudiarnos a nosotros? Sí, curiosamente sí, por eso la evolución fue desde mitad del siglo XVII hasta mitad del siglo XIX, durante 200 años, los microbiólogos se dedicaron a identificar y a clasificar taxonómicamente estos microorganismos. La mayoría bacterias, también alguna levadura. Lo que no se veían eran virus, porque los virus no se podían ver con ese tipo de microscopio. Fíjate que hasta mitad del siglo XX no se llega a construir un microscopio que fuera mejor que el que construyó Leeuwenhoek. No se tenía tanta resolución. Él se llevó su secreto a la tumba, pero sí es verdad que dejó más de 200 microscopios. Algunos de ellos están en Holanda, en el Museo Micropia, que es recomendable visitar. Pero realmente con estos microscopios, los microbiólogos durante 200 años clasificaron bacterias y bacterias y bacterias principalmente, y alguna levadura, algún hongo. Pero no sabían qué función tenían esos microorganismos y muchos de ellos estaban en nuestro cuerpo. Fue a partir de mitad del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, cuando Robert Koch, Louis Pasteur, todo el mundo conoce a estos investigadores, pues fueron los primeros que dijeron, estos microorganismos pueden provocar enfermedad. No se sabía hasta ese momento. Se clasificaron centenares de microorganismos, pero no sabíamos que eran capaces de producir enfermedad. Y es a partir de mitad del siglo XIX cuando empezamos a ver que algunos de estos microorganismos son capaces de provocar enfermedad y los demonizamos. A partir de ahí, el término microorganismo es bicho malo, como digo yo a veces, y esto hay que matarlo, hay que eliminarlo. Ahora sabemos que no es tanto así. Por lo tanto, es desde finales del siglo XIX cuando realmente sabemos que pueden provocar enfermedad. Y llegamos al siglo XX y viene, como yo digo, el Big Bang de la microbiología moderna. Empezamos a hablar de microbiota. Claro, ahora estamos siglo XXI y ahora de lo que hablamos es de cosas que suenan casi más a ciencia ficción que a la pura ciencia, que son las llamadas ciencias ómicas, que para quien no sepa lo que es genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica y microbiómica. Explícanos, por favor, para los que no tenemos ni idea de qué es todo esto, primero, qué son estas ciencias ómicas y, sobre todo, qué os han permitido a los expertos en microbiota y, bueno, no sé si llamarlo microbiota, microbioma, esto también acláramelo. Sí. ¿Qué os permite saber o qué os permite hacer ahora estas ciencias que no podíais hacer antes? Claro, sí, realmente estas ciencias, y por eso paré ahí, en el siglo XXI es cuando tenemos el Big Bang de las ciencias ómicas. ¿Por qué? Porque tenemos una tecnología prácticamente desde inicios del siglo XXI que nos permite identificar cantidad de proteínas, cantidad de genes, cantidad de microorganismos. Y fíjate, esa tecnología es la que se utilizó para el estudio del genoma humano. Mucha gente pregunta, ¿y qué tiene que ver el genoma humano con la microbiota? Pues mira, a raíz de la secuenciación de muestras de una serie de voluntarios que realizó el gobierno americano y una empresa privada, Celera Genomics, creo que recordar, abril del 2001 se publican los datos del genoma humano completo de una serie de voluntarios que habían dado muestras para ello. Y lo que se vio en ese análisis es que más de la mitad de las células analizadas tenían un gen llamado RS16, que es un gen que solo tienen las bacterias. Por lo tanto, en ese momento los investigadores se dieron cuenta que realmente de todas las células que alberga nuestro cuerpo, más de la mitad son células bacterianas. Fíjate, un ejemplo para cuantificar y dar magnitud a este descubrimiento, porque a partir de ese estudio del genoma humano empieza lo que es el proyecto Microbiota Humana. Pues mira, ahora sabemos que más de la mitad de las células son microbianas, principalmente están en el intestino, 90%, pero también tenemos en la piel, en el pulmón, en otros órganos. Prácticamente todos los órganos de nuestro cuerpo tienen microorganismos, principalmente bacterias, pero analicemos esto a nivel de genes. Cuando se analizan los genes que tiene una célula humana
pueden ser aproximadamente 80.000 genes. Cuando analizamos el total de genes de los microorganismos que cada uno de nosotros tenemos en el intestino, son aproximadamente 3 millones de genes. Es una barbaridad y acabamos de descubrir un nuevo órgano que contiene cantidad de genes y esos genes codifican proteínas, el metabolismo de esas proteínas codifican enzimas, metabolitos, y todo eso es lo que medimos ahora. Realmente, cuando hablamos de microbiota, hablamos de las bacterias solo, de los microorganismos, perdón, en general, pero principalmente bacterias. Cuando hablamos de microbioma, que es lo que incluye el análisis de las bacterias, el análisis de sus genes, de los procesos enzimáticos que generan las proteínas que se codifican a partir de esos genes, de los metabolitos que se producen en esos metabolismos, en esos procesos metabólicos, y el conjunto de la relación de todo ello con el organismo que los alberga, en este caso el microbioma humano, los albergamos los humanos. Es un nuevo mundo espectacular y del que estamos teniendo cantidad de descubrimientos en los últimos años. Claro, es que entonces ahora ya no solo tenemos que, o sea, no sabemos solo que tenemos nuestra propia información genética, esa que nos viene como de familia, sino que además nuestras propias bacterias también tienen su propia información genética, que a su vez impacta, ¿no? Entiendo, en cómo se manifiestan, cómo se activan o no nuestros propios genes. Efectivamente, ya conocemos datos de esta microbiota, en 20 años ya hemos avanzado y, por ejemplo, sabemos que estos microorganismos están implicados en procesos metabólicos que hacen que absorbamos el hierro de la dieta en el intestino. Si no tuviéramos microorganismos en el intestino, seríamos seres anémicos, no absorberíamos suficiente hierro, no absorberíamos suficiente vitamina K. Sabemos ahora que, por ejemplo, la cantidad de triptófano que hay en nuestro cuerpo, el 90% está en el intestino, porque la está produciendo estos microorganismos. Entonces, es un mundo que está revolucionando ahora las ciencias básicas y que empieza ya a tener aplicaciones clínicas. Por lo tanto, en resumen, estudiar la microbiota es muy importante para intentar relacionarla con salud o con enfermedad, pero es que además nos queda un mundo todavía de estudiar estos genes, estos metabolitos, estas enzimas que se codifican a partir de estos microorganismos. Claro, cuando decimos que la microbiota influye en la salud o enfermedad o el desarrollo de enfermedad, hablamos solamente de la microbiota intestinal, porque realmente no tenemos una única microbiota, tenemos distintas microbiotas que, si no te importa, también explícanos brevemente cuántas microbiotas tenemos y cómo se relacionan unas con otras, porque no sé si tenemos la misma cantidad y el mismo tipo de bacterias y demás microorganismos en todas, son diferentes, y eso, hablamos mucho de la microbiota intestinal, tenemos que entender que es la más importante, entre comillas, porque obviamente todas son importantes. Uh-huh. Sí, no, es correcto lo que dices. La microbiota humana es el ecosistema completo de bacterias que convive con nosotros, ¿no? Realmente albergamos multitudes de bacterias. Y cuando hablo de bacterias, realmente microorganismos, pero sí sabemos que el 90% son bacterias. En un futuro veremos el tema de los virus, más difíciles de estudiar, pero también prácticamente el 1% de nuestro genoma son virus que hemos integrado en el genoma. Pero a día de hoy lo que más estamos estudiando son estas bacterias. Entonces, estas bacterias interactúan con nosotros, pero estas bacterias están en el intestino grueso principalmente. ¿Por qué? Porque en el intestino grueso están el 90% de las células de defensa que tiene nuestro organismo. Es decir, lo que se conocen placas de Peyer están en la parte de atrás de la mucosa intestinal, en el intestino grueso. Y en la otra parte de la mucosa, que es una película muy fina, están los microorganismos. Esto no ocurre al azar, está ahí. Realmente el sistema linfocitario se ha desarrollado ahí para madurar gracias a esos microorganismos que tenemos en el intestino y que vamos albergando desde que nacemos. Es decir, el sistema inmune supone que va a ir madurando en los primeros años de vida paulatinamente según nos vamos poniendo en contacto con esos microorganismos que al final adquirimos con la dieta. El sistema inmunológico inicial, cuando nacemos, es un sistema inmune muy burdo, el que se llama sistema inmune innato, que sirve para defendernos durante unos días de cualquier agresión, pero con el paso de los años y con el contacto con esas bacterias va madurando. Es el sistema inmune adaptativo. Te pongo un ejemplo. Durante estos primeros años de la vida, si entran en nuestro intestino 1000 bacterias diferentes, el sistema inmune las va a identificar como parte de nuestro cuerpo.
va a desarrollar una tolerancia inmunológica y va a decir, bueno, cuando vuelva a entrar esta bacteria al intestino, yo la voy a dejar ahí y no voy a atacarla. Pero cuando está el sistema inmune maduro, y esto suele pasar entre los 5 o 8 años de vida, ahí ya somos maduros a nivel del sistema inmunológico, si entra un germen nuevo al intestino, el sistema inmune lo identifica como una agresión. Y hay una activación de él, hay una eliminación masiva de bacterias, hay una inflamación a nivel intestinal que va a suponer enfermedad sistémica en un futuro, una inflamación sistémica de bajo grado que puede afectar en la distancia a otros órganos como la piel, el cerebro, etc. Eso es el intestino, ¿vale? Los otros microbiomas, el microbioma de la piel, lo necesitamos, pero es mucho menos importante. Tenemos sobre todo estafilococos en la piel. La gente dice, uy, ¿cómo que tengo un estafilococo en la piel? Hay que eliminarlo. No, no, déjalo ahí, porque como yo empiece a tratarte con antibióticos la piel y elimine el estafilococo, acabarás teniendo una infección por hongos, que eso sí que es grave. Y tenemos lactobacilos, las mujeres en la vagina. Y si están en la vagina, están por algo. De hecho, sabemos que el pH ácido de la vagina, que se mantiene casi estable hasta la menopausia de una mujer, ayuda a protegernos frente a infecciones por gérmenes patógenos. Y cuando viene la menopausia, los lactobacilos empiezan a caer, el pH aumenta y empezamos a tener infecciones. Es decir, todo tiene un sentido y las bacterias están en cada uno de estos sitios porque las necesitamos realmente. No, no vamos a entrar en este tema porque daría para otro podcast, pero ya de esto que nos has explicado, se puede entender lo importante que es prestar atención a todos esos productos, ungüentos y demás cosas, ya no que nos tomamos, sino que también nos ponemos en el cuerpo, que a veces no le damos tanta importancia porque no lo ingerimos, pero que esto también es importante a la hora de cuidar las microbiotas, que ya digo, no vamos a entrar porque podríamos estar aquí. Sí, es un mundo, ¿no? Solo muy resumidamente, ya empiezan a haber organismos y yo creo que el futuro va a ser certificar qué productos son sostenibles y no afectan a nuestra microbiota. No vale todo y ahora si yo aplico una crema a la piel y veo que me cambia la microbiota, estamos montando un lío, estamos predisponiendo a esa piel a que pueda tener problemas. Lo mismo pasa con medicamentos que tomamos que pueden alterar nuestra microbiota intestinal, son agresivos frente a esta microbiota, eso no es bueno. Pero efectivamente, esto da para mucho. Luego vamos a hablar más de la relación con la piel, porque es también tu ámbito de especialidad, ¿no? De cómo una mala salud de la microbiota influye en el desarrollo de enfermedad dermatológica y a su vez cómo tratando la microbiota podemos tratar esas enfermedades. Pero antes te quería preguntar en líneas generales qué es lo que define una microbiota sana, porque, claro, ¿cómo sé yo si mi microbiota está sana o no? Porque yo no tengo un microscopio para ver mis bichitos. Claro, es pregunta de premio Nobel casi por la contestación. Es decir, que la definición de microbiota sana es algo que todavía no conocemos. Es la realidad. Después de 20 años estudiando microbiota, en una microbiota intestinal de una persona sana pueden haber 1.500 especies diferentes, con proporciones de cada una de las especies diferentes. Y analizo la de otro sujeto sano y las proporciones pueden variar. Y los dos están sanos. Y yo analizo ahora microbiota de indígenas de la selva en Paraguay o en Venezuela y las proporciones cambian de manera abismal. Y el paciente está sano, el sujeto está sano. Entonces, realmente, de todo esto que estoy contándote, si a día de hoy podemos sacar alguna conclusión es que cuando vemos que la biodiversidad microbiana de ese ecosistema intestinal, en este caso, es alta, es decir, biodiversidad, entienda la gente como número de bacterias diferentes. Podemos tener 300 gramos de bacterias en el intestino, que es aproximadamente lo que tenemos, pero el que tenga dentro de esos 300 gramos más bacterias diferentes que otro, va a tener mayor salud. Eso es microbiota sana. Luego decir que haya más bacteroides o firmicutes o fecalobacterias, etcétera, eso no, a día de hoy no sabemos si está relacionado con salud o no. El único dato que podemos afirmar hoy es si yo tengo una biodiversidad elevada, probablemente esa microbiota es más saludable, tengo una microbiota más joven. Y ese es el único dato que un estudio de microbiota a día de hoy nos puede ayudar para decir algo sobre cómo está un paciente concreto. Pero fíjate, va a valer el análisis de la microbiota sobre ese paciente, no compararlo con otros. Probablemente a día de hoy, si va a servir para algo hacer estudios de microbiota, va a ser en investigación
A nivel de práctica clínica te diría que prácticamente ninguna situación, pero podría servir en pacientes concretos que cambian su salud, pues yo ver qué biodiversidad tiene en un momento dado, repetirla en un momento posterior cuando el paciente se encuentre en una situación clínica diferente y ver si eso se correlaciona con peor salud y seguramente lo que veamos ahí es una caída de la biodiversidad. ¿Vale? En ese momento tendré que actuar de manera con medicamentos, con dieta, con probióticos, etcétera, para intentar aumentar esa biodiversidad y eso le va a conferir salud. Sí, pero en cualquier caso seguimos hablando de caso muy particular, que lo mismo en algún momento encontráis un patrón que sí que se puede asociar a varios pacientes, pero claro, efectivamente Claro, pero en ello estamos y esos patrones probablemente sean dependientes de la enfermedad, Ajá. fíjate, no más que de la salud. Es decir, yo puedo coger, como hemos hecho, una corte de pacientes con una enfermedad como la rosácea o el acné o la psoriasis, que es mi principal campo de investigación, y puedo decir, vamos a ver, esta microbiota no es la que tienen pacientes con estas enfermedades cuando están sin actividad, las enfermedades, cuando están curadas, entre comillas. En cambio, cuando están en brote, yo veo que hay algún cambio y el principal es la caída de la biodiversidad. Y luego en cada enfermedad empiezo a ver alguna bacteria que podría marcarme la evolución de la enfermedad, pero que todavía eso no existe en casi ninguna enfermedad. Y en situación de salud podríamos hablar algo parecido, es decir, yo puedo analizar tu microbiota y con estudios de muchos pacientes, de muchas cortes, intentar hacer como una vara de medida que me diga, pues esta microbiota es más o menos sana que la de otro o más o menos joven que la de otro y utilizar esa vara de medida para intervenir e intentar hacer que sea más sana o más joven. Entonces, eso es todavía mucho trabajo de futuro. A día de hoy no tenemos esos datos. Por lo tanto, no puedo contestarte qué es microbiota sana, porque realmente es que creo que nadie puede contestar. Pues vamos, Sina Vicente, desde el otro lado. ¿Qué es lo que hace que nuestra microbiota no esté sana? Y aquí sí te voy a pedir más, porque todos sabemos que hay que hacer ejercicio, dormir bien, gestionar el estrés, todos sabemos lo que son los pilares de un estilo de vida saludable, pero ¿qué es lo que vosotros habéis visto que de verdad impacta más? Porque claro, dependiendo de dónde mires, el demonio son los pesticidas de los alimentos. En otro lado, no, es el agua del grifo que es veneno. En otro lado, no, son los medicamentos. En otro no, es el sedentarismo. Entonces, realmente, ¿qué es lo que habéis visto? Sobre todo por facilitar un poco la vida a la gente que nos está escuchando o viendo y dice, vale, pero ¿por dónde empiezo? Porque si todo es importante, al final no podemos estar a todo. Entonces, ¿qué es lo que vosotros habéis visto que realmente impacta más en sentido negativo en la salud de la microbiota? Vale, un dato que no podemos controlar, cumplir años. Es decir, la edad impacta en la microbiota. Es decir, si podíamos quedarnos hibernando en un momento dado, pero sabemos que la microbiota madura y a los 8 años tengo una microbiota madura y lo habitual es que esa microbiota madura, que supone un número de bacterias diferentes alto, biodiversidad elevada, se va a mantener a lo largo de los años. Pero llegaremos a los 50, 55 años, algunos antes, y esa biodiversidad, ese número de bacterias diferentes empieza a caer, empieza a bajar. Es decir, hay bacterias que de repente, especies que dicen yo me voy de aquí, de este intestino, pues ya no estoy cómodo, y de repente nos caen a la mitad. No, pues eso empieza a relacionarse con enfermedad, pero eso es incontrolable, es decir, cumplir años, eso es lo que queremos todos. Ahora, ya tanto la idea, si yo consiguiera vivir, un ejemplo, 100 años con la misma biodiversidad, voy a mantenerme sano probablemente hasta ahí. Muchas enfermedades se relacionan con esta microbiota y voy a no tener esas enfermedades si mantengo una biodiversidad alta. Lo ideal, vamos a hablar de la situación ideal, es que yo mantenga una biodiversidad muy alta hasta los 100 años, que a los 100 años me caiga de golpe y de repente me aparezca una hipertensión, una diabetes, un cáncer y me muera en 2 semanas. Eso sería lo ideal, vamos a vivir sanos. ¿Vale? Pues un poco la hipótesis es trabajar sobre ello, sobre mantener esa biodiversidad elevada. A día de hoy es lo único que sabemos. Otros factores que sí que son modificables. Por ejemplo, la forma de nacer. Sabemos que los niños que nacen por cesárea no se ponen en contacto con la microbiota de la vagina y del recto de la madre en ese momento y hace que tengan una microbiota inmadura. Esos niños se sabe desde hace muchos años que tienen mayor predisposición a tener enfermedades inmunológicas, enfermedades alérgicas como dermatitis, enfermedades de la piel. Entonces, es recomendable un parto vaginal
porque te va a proteger de alguna manera. Una anécdota, los ginecólogos, esto ya lo veían desde hace muchos años, e intuían que era ese contacto con la vagina lo que les protegía, la vagina de la madre, y por ese motivo, aún no sabiendo lo que era la microbiota, muchos ginecólogos hace años, cuando había un parto por cesárea, con una gasa la pasaban por los genitales de la madre y luego por la boca del recién nacido, porque veían que eso protegía de alguna manera al recién nacido para no desarrollar en un futuro este tipo de enfermedades. Y otro dato muy importante, que el niño desde que nazca tome probióticos, y lo digo entre comillas, que no se saque de contexto. ¿De dónde sale el primer probiótico que tomamos al nacer? De la leche materna. En la leche materna hay probióticos y nos están protegiendo, están madurando nuestro sistema inmune. Por lo tanto, la lactancia materna es muy recomendable porque realmente es lo que hace que estemos en contacto con los primeros probióticos. Por eso la industria de alimentación, con las leches de continuación, ahora mismo en casi todo el mundo incluyen probióticos a las leches de continuación. Prácticamente vamos al mercado, vemos una leche de continuación para la alimentación infantil y contienen probióticos. ¿Vale? Y otros factores que pueden influir en la microbiota intestinal de manera negativa, el uso de algunos medicamentos, principalmente antibióticos. El uso de antibióticos, sobre todo en una edad más precoz, se tendrán que dar cuando haga falta, pero si no, ojo, porque eso puede terminar bajando la biodiversidad de la microbiota. La microbiota es muy resiliente y al final va a volver a subir, pero si estamos constantemente agrediéndola, al final se va a ver afectada y podemos tener una disbiosis mantenida en el tiempo que va a condicionar el que estemos enfermos. Finalmente, la alimentación. ¿Por dónde nos entran todos los microorganismos del intestino? Por la boca, con el alimento. Entonces, una alimentación sana se asociaría a una mayor biodiversidad, pero aquí hay pocos estudios. Casi te diría, hace muy poco se publica un estudio en el que se habla de que aquellos sujetos que han tenido en su dieta más de 30 frutas y verduras diferentes durante un año tienen una mayor biodiversidad. Por lo tanto, al final consumamos cosas muy diferentes que probablemente tendremos una mayor biodiversidad. Y eso se relaciona con la dieta mediterránea también. Es decir, probablemente parte de los secretos de la dieta mediterránea es que aquí en el Mediterráneo comemos cosas diferentes a lo largo del año, son las cosas que nos da la tierra en ese momento. Pero no es dieta mediterránea comer melón todo el año porque ese melón viene de Brasil o de otro sitio, o comer tomate que tienen otros genes. Eso no es dieta mediterránea. Entonces, tengamos una dieta muy variada, tengamos una biodiversidad variada, vamos a tener salud. Es que al final yo os escucho a los expertos y al final todo es tan sencillo que asusta de lo sencillo que es en el caso de la alimentación, comer de proximidad, de temporada, lo más fresco posible. Que a veces nos complicamos la vida, que si ahora soy keto, ahora soy vegano, ahora soy paleo no sé qué. No, es que estamos muy bien hechos y a veces nos complicamos la vida de una manera totalmente innecesaria. Y es que con el tema de la alimentación, cuanto más entrevisto a expertos, más evidente es que es muy simple. Y también, claro, hablas de la dieta mediterránea, pero es que lo que comemos ahora en España en términos generales ya no es la dieta mediterránea estudiada, que se consolidó como la dieta más saludable del mundo. O sea, la realidad es que España también ha cambiado mucho en ese sentido. Que aquí pensamos que por decir que estamos en el Mediterráneo ya somos todos muy sanos. Y la realidad es que no. You're tuned into Auto Intelligence, live from Auto Trader, where data, tools, and your preferences sync to make your car shopping smooth. They're searching inventory. Oh, yeah. They find what you need. They're gonna find and it. They can make a budget for your wallet to help you succeed. Pricing's precise and true. So true. It's smarter car shopping. Ooh. Just for you. Oh, it's just for you. Ooh. Find your next ride at autotrader.com. Powered by Auto Intelligence. I'm 32, juggling family, working full-time, and earning a bachelor's degree. At University of Phoenix, I earn career-relevant skills with every 5-week course. Skills I can use now, not just after graduation. Earn skills in weeks, not years. Visit phoenix.edu. Consumamos productos de la tierra, fíjate, eso es una realidad demostrada además. Genéticamente un tomate que se cultiva aquí no es igual que un tomate que se cultiva en otras áreas del mundo y esos genes van a afectarnos a nosotros. Fíjate, hay industrias de alimentación muy potentes que ahora mismo lo que están comprando son microorganismos que tienen los tomates del Mediterráneo, las lechugas del Mediterráneo, la uva del Mediterráneo, es decir,
analizando esos microorganismos, se los están llevando para cultivarlos a otras zonas del mundo y se están administrando como consorcios bacterianos, como si fuera un probiótico realmente, pero están dando los genes de esos microorganismos porque probablemente están influyendo en gran parte con la salud. Entonces, hasta ese punto se está llegando a nivel de biotecnología de la alimentación. Madre mía. Vamos, si te parece, Vicente, a entrar en tu ámbito de mayor especialidad, que es esa relación intestino-piel, y cómo la microbiota también es determinante en la salud dermatológica, ojo, no en el aspecto, ¿no? y la calidad de la piel desde un punto de vista estético, que también es importante, pero en la salud dermatológica. Entonces, primera pregunta, ¿por qué hay una relación tan directa y tan clave entre intestino y piel? Bien, esa relación está clara y ahora la explico, pero fíjate, una anécdota también. Determinadas comunidades de indígenas que viven en selva brasileña, en Amazonas, en Paraguay, no tienen enfermedades de la piel, no tienen dermatitis, no tienen psoriasis. No la padecen, esa enfermedad no se conoce allí. Y estas comunidades, y yo vengo ahora de un congreso de microbiota en Buenos Aires la semana pasada, en la que se presentaban datos de indígenas de 4 tribus diferentes en Paraguay, y se ve que esta población no tiene ni un 0,01, es decir, no alberga determinadas bacterias que aquí en Europa consideramos como esenciales, como Akkermansia. Se habla mucho de Akkermansia y sobrepeso. Vale, pues no tienen Akkermansia o Fecalobacterium, que es una bacteria que se considera con propiedades antiinflamatorias. La tenemos aquí, ellos no la tienen, ellos no la necesitan. La realidad es que estamos albergando bacterias que de alguna forma nos están protegiendo, porque como estamos agrediéndonos con la dieta, al final hay bacterias que nos están ayudando y estas bacterias antiinflamatorias las tenemos nosotros y ellos no necesitan tenerlas. No van a vivir tanto como nosotros, ¿por qué? Porque estas comunidades mueren en la mayoría de los casos por infecciones y no tienen acceso a muchos antibióticos o a una cirugía que les podría salvar la vida. Pero a nivel de genoma microbiano están mucho más sanos que nosotros. Entonces, cuento esto porque yo empiezo a estudiar patología de la piel hace 10 años y lo primero que estudié fue pacientes con psoriasis. Había una hipótesis que no quiero alargar mucho, pero realmente la psoriasis y la enfermedad de Crohn están muy relacionadas, son más prevalentes entre los pacientes que sufren una u otra enfermedad. Y lo que estaba descrito hace 10 años es que los pacientes con enfermedad de Crohn tienen el fenómeno de alteración de la permeabilidad intestinal, de translocación bacteriana intestinal. ¿Qué supone esto? Que en estos pacientes, cuando tienen un brote de Crohn, si les hacemos una extracción de sangre y analizamos el genoma en esa sangre, vemos restos de bacterias intestinales, restos de proteínas proinflamatorias que proceden de esas bacterias intestinales. Con el brote coincide que aparece eso. Bueno, mi hipótesis fue, y la del grupo de investigadores que trabajaba conmigo en ese momento, en el 2015, ¿por qué no va a pasar esto en la psoriasis también? Que tiene mucha relación con el Crohn. Hicimos ese estudio y demostramos por primera vez en la historia de la medicina que ese fenómeno de translocación bacteriana intestinal aparece en los brotes de psoriasis. Y lo publicamos. Y ahora hay cientos de grupos de investigación trabajando en la relación entre microbiota intestinal, alteración de esta, disbiosis, y ese fenómeno de translocación bacteriana intestinal que supone paso a la sangre de proteínas de genoma proinflamatorio que acaba inflamando a la piel y acaba provocando el brote de psoriasis. Ese es el mecanismo que yo propuse hace 10 años en psoriasis y que ahora está aceptado también en acné, en dermatitis atópica, en rosácea, en alopecia areata. Todo enfermedades inflamatorias. ¿Y por qué está la piel inflamada? Porque hay una disbiosis intestinal en todas ellas. Está demostrado que estos pacientes tienen esa disbiosis y en algún momento de su vida una alteración de la permeabilidad intestinal que provoca esta inflamación sistémica de bajo grado. Ese es el secreto del origen de estas enfermedades. ¿Y puede tener, Vicente, algo que ver que en nuestro desarrollo, desde casi el estado embrionario, son células parecidas que luego unas van al intestino, otras van a la piel, o no tiene nada que ver a la hora cuando las células se especializan? ¿Hay algún tipo de relación ahí que nos pueda hacer entender este vínculo tan importante? Hay investigadores que asocian este origen de las células mesenquimales, de la célula cutánea y de la célula mucosa, este origen que comparten, que pudiera estar en el origen de esta enfermedad. Pero la realidad es que
si lo contextualizamos, estamos hablando de los 2 órganos más extensos que tenemos en el cuerpo y que están en contacto con el exterior, que nos están protegiendo del exterior, principalmente de alergenos, pero también de bacterias. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta este efecto de barrera que hace que nos proteja frente a determinadas bacterias, porque como he dicho, o si no he comentado, la mayoría de bacterias que hay en el intestino ya suponemos que son sanas. Hay más de 1.500 especies diferentes. De ellas, menos del 1% son bacterias que provocan enfermedad. Las otras no provocan enfermedad y empezamos a ver que nos protegen, que realmente están protegiendo salud. Pero esa relación que te digo o que comentas de piel e intestino es más por la relación que tiene la piel e intestino con las bacterias que están fuera de nuestro cuerpo. Has dicho algo, la función barrera que tiene la microbiota, tanto en este caso la intestinal como la cutánea. Claro, esta función barrera lo que hace básicamente es proteger o fortalecer uno de nuestros sistemas clave, que es el sistema inmune, que es el que nos protege y nos limpia, ¿no? Entonces, ¿qué relación habéis visto vosotros que hay entre esas enfermedades dermatológicas que nos decías, acné, rosácea, dermatitis atópica, se me ha olvidado, la de alopecia areata, perdón, que se me había olvidado. ¿Qué relación hay entre, si es que la habéis estudiado, esas patologías, una microbiota alterada y un sistema inmune que no funciona adecuadamente? Que imagino que es implícito una cosa con la otra, ¿no? Sí, realmente en todas estas enfermedades lo que realmente vemos es esa inflamación sistémica de bajo grado, pero que también la hay en una enfermedad de Crohn o también la hay en una diabetes mellitus, que también está de alguna forma implicada la microbiota, es decir, no solo la piel, pero hay en todas ellas inflamación sistémica por alteración de la permeabilidad intestinal. Y luego cada una de estas enfermedades, y en eso todavía tenemos un campo por recorrer, pues vemos que en alguna de ellas, junto con esta alteración de la microbiota y de la permeabilidad intestinal, en alguna de ellas esto provoca una elevación de la interleuquina 13 o la interleuquina 17. Y eso al final acaba provocando una psoriasis. En otras lo que vemos realmente es que esta alteración de la permeabilidad intestinal se acompaña de una subida en la sangre de interleuquina 4 e interleuquina 5 proinflamatorias que se asocian a la dermatitis atópica. O vemos que hay una mayor resistencia a la insulina y una expresión menor de genes que se llaman gen FOX1, que está implicado en la resistencia a la insulina. Vale, pues estos pacientes que tienen menor expresión del FOX1 tienen mayor alteración de la permeabilidad intestinal y más lesiones de acné. Entonces, cada una de estas enfermedades que tiene como común la alteración o la inflamación de bajo grado, además, cada una tiene específicamente una serie de alteraciones que están de alguna forma relacionadas con la microbiota. Fíjate, si vamos más allá de la microbiota, que son los probióticos, que no dejan de ser gérmenes que también albergamos en el intestino, pues yo tengo la experiencia de cuando identifico un germen que se puede considerar un probiótico, hago una serie de estudios básicos. En nuestro know-how en la empresa, en Bioitas, en las universidades, hago una batería de pruebas para todos estos probióticos. Pues yo tengo un probiótico concreto que cuando lo cultivo junto con células del sistema inmune, linfocitos, y activo esos linfocitos porque los he puesto en contacto antes con virus, por ejemplo, el virus SARS-CoV-2, el virus del COVID, que provocaba COVID o provoca COVID. Cuando añado este probiótico, freno la liberación de interleuquina 6 por parte de estos linfocitos. Esto lo he demostrado en un estudio in vitro. Esa elevación de la interleuquina 6 es lo que nos mataba. Realmente ese fenómeno hiperalérgico, hiperinmune, hacía que se inflamara el pulmón y que al final falleciéramos por esa neumonitis sistémica. Pues este probiótico in vitro, insisto, es en un cultivo celular, frena esa secreción de interleuquina 6. Habría que ver, y ojalá ya no volvamos a ver una epidemia como la que hemos sufrido, pero si volviera a ocurrir, pues testaría in vivo, en un estudio en humanos, dar ese probiótico para ver si me consigue frenar esa inflamación sistémica que producen estos linfocitos. Wow, madre mía. Antes nos has dicho, Vicente, que con la edad hay cosas que mejoran, pero hay otras que no, y ya nos has dejado claro que la microbiota no es una de ellas. No. Entonces, en concreto, este programa lo escuchan sobre todo mujeres, también hombres, vamos a hablar de vosotros también, pero en el caso de las mujeres es verdad que la menopausia es como una interrupción brusca o una caída brusca de unas determinadas hormonas. En el caso de los hombres, la andropausia es una bajada más gradual. Entonces, ¿cómo influye
concretamente estas alteraciones hormonales en la salud de la microbiota, si es que influye de alguna manera o simplemente es pues, el deterioro propio del paso del tiempo y ya está. Pero si habéis visto si hay alguna influencia de esta bajada hormonal y, por tanto, ahí puede haber alguna vía de tratamiento a futuro. Bien, los cambios a nivel de microbiota en la mujer sí que se han estudiado en algunas enfermedades, no exactamente en menopausia, pero sobre todo en síndrome de ovario poliquístico, en vaginitis, en vaginosis, sí que se ve que hay una relación, y no hablo de una causalidad, pero sí se demuestra que hay cambios a nivel de microbiota de la vagina y se están intentando ahora probar tratamientos que reviertan esos cambios para ver si revirtiendo ese cambio en la microbiota mejora la enfermedad directamente. Por lo tanto, si yo esto lo consiguiera, modulando la microbiota, sin usar un antibiótico, podría curar una vaginitis, por ejemplo. Pero en menopausia, los primeros estudios hablan ya más de estudiar qué gérmenes hay en la microbiota que son capaces de estar implicados en el metabolismo hormonal de los estrógenos. Pues fíjate, a nivel de circulación enterohepática, es decir, la sangre que viene del intestino, que pasa por el hígado, que vuelve a ir al intestino, ahí se eliminan una serie de metabolitos producidos por las bacterias. Bueno, pues ya hay estudios que demuestran que, por ejemplo, a determinada edad hay pacientes varones que estas bacterias están implicadas en el metabolismo de la testosterona y hay una menor producción de testosterona y te feminizan de alguna manera. Y al contrario, en mujeres lo contrario. Por lo tanto, sí que hay una hipótesis de que esa microbiota podría en un momento dado estar implicada, pero sabemos muy poco. Realmente en mi grupo empezábamos ahora un trabajo, vamos a ver si podemos abordarlo porque estamos en 1000 batallas, pero un trabajo que lo más básico es: vamos a estudiar microbiota de mujeres menopáusicas que estén sanas, que no tengan ningún síntoma, y vamos a estudiar microbiota de aquellas menopáusicas que tengan episodios de flashing, que estén muy sintomáticas, para ver qué cambios hay en esa microbiota, porque todavía ni siquiera eso apenas está descrito. Y si observamos que hay cambios, que probablemente va a haberlos, vamos a intentar analizar esos cambios y si están en el origen de algunos síntomas que pueda tener una mujer en la menopausia, porque posiblemente eso supondría nuevos desarrollos, tratamientos de cualquier tipo, medicamentos, probióticos, etcétera, consorcios bacterianos, y utilizamos esa microbiota como un marcador, como una diana. Si yo la cambio y veo que mejora, ese tratamiento va a mejorar los síntomas. Estamos ahora en los inicios, en menopausia, y creo que va a haber también mucho estudio, mucho desarrollo en el próximo lustro. No, claro, eso es interesantísimo porque no todas las mujeres son, o no para todas está indicado el tratamiento hormonal, que sí que es verdad que se está viendo que tiene muy buenos resultados, pero no está indicado para todas las mujeres. Entonces, claro, efectivamente es una nueva vía de actuación muy interesante. Y concretamente, es verdad que es un síntoma de la menopausia, que puede aparecer o no, pero es bastante común, que es el insomnio. Pero en general te quería preguntar qué sabemos de la relación, si es que la hay, porque antes nos has hablado del triptófano, ¿no? Y de cómo se metaboliza a través de la menopausia. Entonces, por ahí también podríamos llegar a entender por qué hay gente que tiene unos episodios de insomnio que no, en principio no tiene ninguna causa aparente, pero que si mirásemos la menopausia y cómo está el estado de esa menopausia, quizá podríamos saber algo. Y en este caso, hombre y mujer, no nos vamos a limitar solo a mujeres. Sí, no, y de hecho en estado de ánimo, insomnio, hay trabajos, además trabajos espectaculares. Bueno, conozco el primero que se hizo en Corea y hay un segundo trabajo con una cepa concreta de la especie Lactobacillus plantarum que demuestra que mejora los síntomas del insomnio en pacientes que han sido tratados con esta cepa concreta, que mejora hasta el estado de ánimo. Entonces, sí, posiblemente haya cambios a nivel de esa microbiota que estén en el origen de estas situaciones clínicas y ya, como te digo, hay desarrollos en ese sentido, estudiando la microbiota como diana y administrando determinadas cepas probióticas para ello, igual que yo utilizo en piel, igual que he desarrollado tratamientos probióticos para enfermedades de la piel, en este caso en estado de ánimo, en insomnio lo hay. En la alopecia igual, yo tengo desarrollado un probiótico para tratar alopecia areata, igual que lo tengo para el acné, para la rosácea, pues en caso de alopecia en la menopausia,
estamos ahora en un estudio porque la realidad es que muchas mujeres después de la menopausia empiezan a tener caída de pelo. Vale, con este probiótico yo demostré que las placas de alopecia areata disminuían, pero es que veíamos que en el resto del pelo el pelo engordaba también y lo medíamos con un tricoscan, lo medían los dermatólogos. Vamos a hacer un estudio con esta cepa probiótica para ver si puede ayudar a menguar esa caída de cabello que ocurre a partir de la menopausia en la mujer. Y ese proyecto lo arrancamos ahora pronto también. Hay mucho dato que se puede trabajar analizando esta microbiota en la menopausia. Antes, Vicente, cuando nos has dicho que la microbiota, o sea, que el principal factor de deterioro en la microbiota es el paso del tiempo, es el envejecimiento, pero me he quedado con la cosa de preguntarte ¿cuándo? Porque claro, en no todas las células, ese es uno de los grandes enigmas que tienen que descubrir los expertos en longevidad, que no todas las células y todos los tejidos envejecen a la vez. Yo, por ejemplo, soy un claro ejemplo. Tengo una piel de casi 10 años menos, pero tengo un pelo como el de mi madre que tiene 80 años. Entonces, claramente no todos nuestros tejidos envejecen a la misma velocidad. En el caso de la microbiota, ¿sabemos a partir de qué edad empieza ese envejecimiento, aprox? No, en la microbiota es lo que te comentaba. Quizá en el único caso que no es investigación en el que yo haría un estudio de microbiota es para ver cómo evoluciona. Entonces, sí es verdad que se sabe que hay sujetos que a partir de los 50, 55 años es cuando empieza a caer esa biodiversidad, pero hay gente que le cae antes. Y hay otros que no, que la mantienen durante más tiempo. Hay estudios en deportistas, yo no los he hecho, pero hay estudios que demuestran que, fíjate, aquellos deportes que son muy de deporte continuo, de carrera aeróbico continuo, por ejemplo, los corredores de maratón, cuando tienen 40 años, y todos tenemos ejemplos en la mente, y no voy a nombrar ninguno, parecen personas mayores, muy mayores. Están envejecidos por el sol, están envejecidos por la oxidación de la carrera continua. En cambio, un deportista de élite que ha competido, un ejemplo, en 100 metros lisos, salto de longitud, donde el estrés oxidativo se limita en el tiempo, se mantienen más jóvenes. Entonces, esa gente tiene una microbiota más elevada que los corredores de maratón. Por lo tanto, cuando ocurre en cada persona va a ocurrir en un momento dado. Y eso no va a hacer que todas las células se mantengan jóvenes, como dices, porque pues, seguramente tú tienes los folículos pilosos muy jóvenes también. Puede haber otras características como es la cantidad de sebo, la queratinización que haya cambiado y que haga que te afecte una célula más que otra, ¿no? Pero en general, tener una microbiota sana, mayor biodiversidad, se correlaciona con salud, se correlaciona también con una mayor longevidad y un aspecto más saludable, más joven. Pues hablando de longevidad, habrás visto que en las últimas semanas se ha hablado mucho del caso de María Brañas, que es la centenaria documentada que más tiempo ha vivido, por ahora 117 años con 124 días, me parece, o algo así. Y uno de los temas, porque además nosotros coincidimos en un congreso, en el Congreso de la SEMAL, y en ese congreso también dio una charla una de las personas que ha estado implicada en el estudio que se ha hecho de María, porque no solo se ha estudiado analítica de sangre, sino que le han hecho también analítica de orina, de saliva, de microbiota, creo que también. Y aunque no concluyen nada, la verdad, en eso han sido muy precavidos, sí que se ha hablado mucho de cómo su, digamos, microbiota sobrenatural, y esto ahora me vas a explicar tú mejor, puede ser uno de los factores que le ha permitido vivir tanto, porque, por ejemplo, indicadores de longevidad como los telómeros, en su caso se ha visto que estaban muy acortados y, sin embargo, tenía una microbiota, digamos, súper como sobrenatural. También se ha hablado mucho de los 3 yogures que se comía al día, aunque esto es más anecdótico que científico, pero no sé qué nos puedes decir tú, si has estudiado o has visto más en concreto el caso de María, qué nos puedes decir y sobre todo si hay patrones comunes en personas que viven muchos años, hablando ya de centenarios, y qué se sabe de la implicación de la microbiota en estas personas, si es que es algo común a todas ellas. Claro. A ver, yo vuelvo al principio de la conversación. Cuando si hablamos de genes, hablar de microbiota es de 100 veces más genes que los genes humanos. Por lo tanto, cuando hablamos de nuestra genética, incluyamos la genética de las bacterias porque va a ser casi más importante. Por lo tanto, la genética muchas veces es microbiota y se va a demostrar.
en un futuro. El caso de María que comentas, yo no conozco los datos públicos del análisis de microbiota que se hizo. Me gustaría conocer la biodiversidad, probablemente esté muy elevada, un dato común en gente que vive más sana y que vive más. Y fíjate, el padre del concepto probiótico, no de microbiota, porque no se conocía entonces, es Ilya Meklintov, era un ruso ucraniano que nació en una zona del Cáucaso, microbiólogo, y que en su premio Nobel de Medicina, ojo, principios de siglo, pues este hombre en sus últimos años de vida, en las charlas, le dio por decir a la gente que por favor que incluyeran bacterias en la dieta, que comieran muchas bacterias, y era hasta bucheado en algunos casos, porque claro, no sabía cómo soportar ese argumento, no sabía explicarlo, pero sí lo tenía muy claro. Él observó que en la zona donde nació, en el Cáucaso, en esa época, estamos hablando final del siglo XIX, casi el 5% de la población vivía más de 100 años. Y se dio cuenta que era una zona económicamente no muy poderosa, donde la población, el consumo energético, más de la mitad del consumo energético que tomaban era a base de leche fermentada con bacterias, leche fermentada con lactobacillus, yogures, kefir, lo que quieras. Realmente él asociaba ese consumo de estas bacterias lácticas a una mayor longevidad y no iba desencaminado. Ahora hay muchos grupos de trabajo que están haciendo estudios en ese sentido y ver si determinadas bacterias lácticas, determinados probióticos que hacen que nuestro organismo produzca, nuestro intestino, butirato, lactato, piruvato, ácidos grasos de cadena corta, nos mantienen la permeabilidad intestinal intacta y eso es salud, eso es biodiversidad. Por lo tanto, por ahí van los tiros de María, creo yo, un poco y por aquí va también el estudio en longevidad, en un futuro, el intentar mantener esa biodiversidad como sea, porque eso nos va a dar mayor calidad de vida y probablemente mayor tiempo de vida, ¿no? Que no es lo que todos queremos, ¿no? Pues no sé hasta qué punto uno quiere vivir más de 100 años. Bueno, si es con buena salud, sí, si no hay que pensárselo. Otra de las cosas que decían a propósito del estudio de María es que tenía un sistema inmune fortísimo y ellos lo achacaban a que había estado expuesta a muchas infecciones, es que lo has comentado tú antes, por eso me he acordado, había estado expuesta, que además se acordaba de todas las infecciones a las que había estado expuesta, incluso COVID, a lo largo de su vida. Entonces, claro, digo esto porque a veces como que nos vamos mucho a la anécdota de qué nos va a hacer vivir más años y al final es todo mucho más complejo dentro de la simplicidad, que es cuidemos la microbiota y que nos aseguremos de que nuestro sistema inmune, que es el que nos protege, esté en buenas condiciones. Claro, pero lo que madura ese sistema inmune, recordémoslo, es nuestra microbiota, porque eso sí que está demostrado. Entonces, sí, ¿cómo lo madura? La mayoría de ocasiones sin infecciones, simplemente teniendo un germen que no provoca infección, teniendo una simbiosis con el germen que él nos ayuda, nosotros le ayudamos a él. Así es como madura el sistema inmune. Si luego además tenemos otro tipo de gérmenes que provocan infección y sobrevivimos a ellos, nuestro sistema inmune es mucho más potente. Un ejemplo es la población que vive en África expuesto a la malaria, al parásito de la malaria. Los niños cuando nacen con la primera exposición mueren muchos. Hay más de 1 millón de muertes de niños por malaria en África, pero el que sobrevive a esa primera infección, las siguientes infecciones no notan nada. Pasaba algo parecido en el COVID. Con el COVID en niños no eran sintomáticos porque sistema inmune inmaduro, no nos inflamaba, no inflamaba a los niños a nivel sistémico, no tenían síntomas. En adultos, primer contacto con el COVID, sistema inmune maduro, detectando un virus extraño, inflamación sistémica, elevación de interleuquina 6, pulmón inflamado, muerte. Pero a la segunda, tercera, cuarta infección, el cuerpo ha aprendido, nuestro sistema inmune ha madurado gracias a esa infección, ya no nos provoca enfermedad. Qué curioso, ¿no? Entonces sí, las bacterias, los virus, los microorganismos, los necesitamos para madurar el sistema inmune, para tener mayor salud. Pues Vicente, para ir terminando la entrevista, algunas preguntas muy breves. 1, sí o sí, ¿qué no puede faltar en nuestra alimentación? Nos ha quedado claro que lo más de temporada y de cercanía y lo más natural posible, pero dentro de esto, yogur, entiendo que sí, ¿no? Por lo que hemos hablado. A ver, tampoco está tan claro. Yogur, alimentación variada, alimentación diversa, y si hay algún tipo de alimentación o de dieta concreta que tiene demostrado un efecto sobre la salud, utilizarla, pero eso no está estudiado en casi ninguna dieta. La gente que habla, una dieta antiinflamatoria, ¿qué es eso de una dieta antiinflamatoria, ¿no?
A lo mejor el ayuno prolongado para bajar peso, bueno, parece que es de las pocas cosas que sí que ha demostrado que podemos bajar peso, ¿no? Con las dietas de ayuno prolongado. Pero dieta variada, principalmente dieta variada. Yogur, no sé, bacterias. Que yogur, realmente un yogur no contiene tanta cantidad de bacterias como podemos dar con una cápsula probiótica. Por lo tanto, que el consumo prolongado de yogur o de más cantidad de yogur pueda tener un beneficio, es posible, pero no te lo sabría decir de manera categórica. Ojo, que yogur no, pero determinadas sustancias como el kéfir, que está muy de moda también, el kéfir, la fermentación de la fruta puede producir alcohol. Ojo con darle kéfir a un niño, porque realmente hay un pequeño porcentaje de alcohol, la gente se puede escandalizar. Hay casos anecdóticos también de gente que ha sido denunciada conduciendo, y conozco un caso porque los niveles de alcoholemia le daban positivo, y juraba y perjuraba que él no había bebido alcohol. Lo tuvieron ingresado en un hospital, que estuvieron haciendo extracciones de sangre y al final se vio que tenía determinadas bacterias que eran capaces de metabolizar la fruta y producir Por alcohol. Dios. Fíjate qué barbaridad. Entonces, bueno, conocemos poco, pero yo me quedaría con una dieta variada. Una dieta Vale. variada, sí. Sentido común, que al final es lo que siempre Sí. funciona. Y por último, en este podcast hablamos muchísimo de sueño, o sea que hemos hablado del insomnio, pero yo no me canso y cuanto más se repita yo creo que mejor. El sueño de buena calidad, o sea, priorizar un descanso de buena calidad impacta, también esto lo sabemos, que impacta en la salud de nuestra microbiota, ¿correcto? Sí, sí, hay trabajos, he leído algún trabajo que lo demuestra, es decir, que es saludable poder dormir bien y cada vez lo conseguimos menos. Es verdad que los niveles de estrés que llevamos en este mundo Lo es hacen difícil, sí. mayor, pero sí, eso impacta en la microbiota, efectivamente. Y ya para cerrar, Vicente, y esto ya en el ámbito más de investigación en el que tú estás, ¿qué es el avance o cuál crees que va a ser el avance que vamos a ver en los próximos años que va a ser realmente transformador en cuanto al estudio de ya no solo la microbiota, sino el estudio de nuestra salud, porque ya nos ha quedado claro que la microbiota es todo? Entonces, que va a permitir un cambio importante en cómo abordamos la salud en cuanto a lo que tú estás viendo que se está investigando en longevidad, porque ahora es como que todo es longevidad. ¿Tú qué crees que es lo próximo que vamos a ver en este campo? A ver, yo creo que los estudios van un poco dirigidos primero a terminar de identificar aquellas enfermedades, que no toda enfermedad se relaciona con una alteración de la microbiota, de identificar cuáles realmente vemos un cambio en la microbiota y en cuáles la microbiota puede estar en el origen de la enfermedad. Terminar de identificarlas. Ya se habla de algunas en las que la fisiopatología de la enfermedad se incluye esta disbiosis intestinal, háblese de psoriasis, dermatitis nodoenle. Eso es lo primero, identificar estas enfermedades. La segunda parte es utilizar estos análisis de microbiota, que todavía los recomendamos en investigación, nada más, y utilizar esos datos para utilizarlos como una diana terapéutica, desarrollar nuevos tratamientos que analicen cómo tras administrar el tratamiento me cambia esa microbiota y yo ver cómo mejora la enfermedad. Y finalmente, utilizar datos de la microbiota como un marcador diagnóstico o de ayuda al diagnóstico en la enfermedad. Y también hay datos, por ejemplo, en cáncer de colon, donde se ha habido una implicación de Fusobacterium nucleatum, pues quizá en un futuro analizar la cantidad de Fusobacterium nucleatum en el intestino puede ayudar al diagnóstico de un cáncer de intestino, o analizar en la microbiota de la saliva determinadas bacterias, como ha hecho mi grupo también, para diagnosticar un cáncer de la laringe. Y esto daría para otro podcast, pero tenemos una prueba que estamos ahora desarrollando que para poder llevarla al mercado, para que se pueda utilizar en los hospitales en 3-4 años, estamos ahora con el marcado C, que se llama, o una especie de ISO, en el que demostramos que yo, analizando la microbiota de la saliva cuando tienes una lesión en la laringe, te digo con una sensibilidad del 95% si lo que tienes ahí es un cáncer o no es un cáncer. Solo analizando la microbiota de la saliva y solo analizando 2 bacterias de esa microbiota. No me estoy inventando nada. Conocemos que el virus del papiloma humano está implicado en el cáncer de cabeza y cuello. Bueno, pues en microbiota de la saliva, analizando 2 bacterias concretas, yo puedo decirte si esa lesión va a ser un cáncer o no. Entonces, el futuro va a ir por ahí. Biomarcadores y diana terapéutica para desarrollar nuevos productos que puedan mejorar la salud del ser humano.
Pues aquí estaremos para verlo y expectantes, porque es verdad que, pues como estos casos que nos has comentado que estáis estudiando respecto al cáncer de... ¿Has dicho laringe o faringe? Perdón, que no me he quedado con él. Bueno, el estudio lo tenemos hecho en cáncer de laringe y vamos a extenderlo a faringe, pero testado está Pues bueno. en pacientes con cáncer de laringe. En cualquier caso, súper esperanzador, así que aquí estaremos expectantes a ver todos los avances que desarrolles con vuestra investigación. Gracias infinitas, Vicente, por este rato que hemos pasado y sobre todo gracias por el trabajo que hacéis, porque esa investigación que se hace hoy es lo que permite que mañana tengamos medicamentos que nos curan, así que muchísimas gracias. Sí, sin lugar a dudas. No, muchas gracias a ti y gracias también a todos los investigadores que trabajan conmigo. Son 2 grupos de investigación. Creo que hay más de 80 personas implicadas en distintos proyectos. Gracias, Vicente, un placer. Bueno, hasta pronto, un placer también. Gracias. Chao, chao. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Recuerda que este contenido tiene únicamente fines divulgativos, informativos y de entretenimiento. La información de este podcast y los materiales que comparto en mis redes sociales y en mi página web en ningún caso sustituyen el consejo de un médico o de un profesional cualificado. Tampoco sustituyen un diagnóstico o un tratamiento. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y que confían en mí para ayudarles a transmitir su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a ser entrevistados en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido que vas a encontrar en este programa, en mi web y en mis redes sociales que haya sido patrocinado, irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente y por supuesto recuerda ir a todas las plataformas de reproducción de audio y también a YouTube para suscribirte y dejar tus reseñas. Gracias por estar al otro lado y hasta el próximo episodio. Save over $200 when you book weekly stays with Vrbo. This winter, if you need to work, why not work from a chalet? If you haven't seen your college besties since, well, college, you need a week to fully catch up in a snowy cabin. And if you have to stay in a remote place with your in-laws, you should save over $200 a week. That's the least we can do. So, you might as well start digging out the Lon Johns, because saving over $200 on a week-long snowcation rental is in the cards. Book now at Vrbo.com.